buenas tardes, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Ángeles Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos la segunda parte de lo que corresponde a patología endocrina respecto a la glándula hipófisis. Esta es la materia de patología 3 y comenzamos. Como ya hemos visto en anteriores oportunidades, habíamos analizado que la alteración de la hormona de crecimiento causaba muchas alteraciones debido a una alteración en la producción en lo que se respecta a la glándula hipófisis. En este caso, analizaremos lo que es el hipopituitarismo, que es una alteración que puede darse por la destrucción de la hipófisis anterior conocida como adenohipófisis. La atrofia secundaria de la glándula ocasionará que exista una atrofia secundaria de gónadas, tiroides y de la corteza suprarrenal, originando diferentes patologías, entre los cuales podemos relacionar lo que sería el síndrome de Sheehan y los tumores hipofisiarios. Veremos también que el síndrome de Sheehan, dentro de lo que nos respecta como patologías de la glándula hipófisis propias de ella, también se conoce como un proceso de panhipotituarismo, que resulta del infarto de la glándula pituitaria por un shock hipovolémico o hemorragia severa que ocurre durante el parto. Veremos que en este proceso existirá un daño de la glándula pituitaria anterior que causa pérdida parcial o completa de la función tiroidea, también una pérdida parcial y completa adrenocortical y gonadal. Macroscópicamente veremos la glándula con un tejido contraído, fibroso, que puede convertirse en una placa o un nódulo, incluso llegar a desaparecer. Microscópicamente encontraremos en el tejido de la glándula hipófisis un proceso de necrosis hemorrágica, estadios también tardíos, lo que originarán un proceso de fibrosis difusa con escasas células cromófilas. En lo que respecta a lo que es el síndrome de Sheehan como tal, habíamos mencionado que este síndrome se da por un infarto de la glándula hipofisiaria secundario a una hemorragia posparto. Es lo que origina un panhipopituitarismo durante el posparto en la paciente, debido a la hemorragia que sufrió y la isquemia que está sufriendo la glándula hipófisis por la pérdida abrupta de sangre durante el parto. En cuanto a la epidemiología, veremos que este síndrome tiene una incidencia de 1 en 10.000 partos. Veremos que la causa de la muerte es una de las causas de muerte postparto en la madre hasta en un 25% de los casos dentro de la presentación aguda del síndrome. Veremos que la función hipofisiaria puede o no verse alterada y guarda una mayor relación con la compresión del tallo que con el propio aplastamiento del parénquima de la hipófisis. Para que exista un déficit en la función hipofisiaria, debe existir antes una destrucción de la adenohipófisis mayor del 70%, y se habla de hipopituitarismo como tal completo si la pérdida de la glándula hipófisis es mayor al 90%. En cuanto a la fisiopatología del síndrome de Sheehan, habíamos mencionado que, como podemos observar en la gráfica, esto se da durante el embarazo. Hay un aumento de la adenohipófisis por la estimulación hormonal que se produce en la paciente embarazada. Vamos a ver un incremento de la glándula hipófisis hasta en un 33% de su tamaño normal. Y veremos que también hay un aumento de las células lactotropas de un 15 a 20%. Y cuando ocurre el parto, durante el posparto, este síndrome se dará porque hay una pérdida sanguínea mayor a 700 centímetros cúbicos sanguíneos, lo que ocasiona que en la glándula hipófisis, por una falta de irrigación sanguínea, se origine un proceso de isquemia y necrosis de esta glándula,
y lo que producirá posteriormente la fibrosis y atrofia de la glándula hipófisis, provocando así un déficit en su funcionamiento. Veremos que habrá déficit de producción de prolactina, déficit de producción de hormona luteinizante y folículo estimulante. También habrá un déficit de la hormona tiroidea y también déficit de la hormona adrenocorticotrópica. Y todos estos déficits en la síntesis de las hormonas se manifestarán con diferentes síntomas en nuestra paciente afectada. Veremos que dentro de los síntomas, como habíamos mencionado, al producirse una caída de la producción de prolactina, la paciente no podrá sufrirá de agalactia, no podrá producir leche para dar de lactar a al niño recién nacido. Veremos también que la caída de la hormona luteinizante y folículo estimulante hará que la paciente presente una menorrea postparto que será de tipo prolongado, superior a los 6 meses que presenta una paciente en un postparto normal. Veremos que también la falta de la hormona gonadotrófica hará que se origine en el paciente una falta de anabolismo proteico. Habrá un déficit también de la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH, y lo que originará en la paciente un proceso de hipotiroidismo. Aparte, la paciente podría presentar ausencia del sudor, metabolismo basal bajo, cansancio, sensibilidad al frío, estreñimiento y mixedema. Dentro de lo que es el déficit de la hormona adrenocorticotrópica como tal, ACTH, conocida así para nosotros, veremos que la paciente podrá manifestar una pérdida de peso, cambios de personalidad y signos de deterioro mental, tensión arterial baja, hipoglicemia, pérdida de vello axilar y púbico, astenia, falta de secreción sebácea, diarrea, palidez y disminución de la libido. Entonces, deberemos observar en realidad que el síndrome de Sheehan por su cuadro evolutivo tiene dos fases, una fase aguda y una fase crónica. En la fase aguda, este síndrome podrá ser diagnosticado después, en un 88% de los casos, cuando la madre ha sufrido una hemorragia severa durante el parto. También veremos esto se confirmará cuando la paciente sufre de agalactia, que habíamos mencionado que no podrá producir leche para alimentar a su bebito recién nacido. Y también el hipogonadismo postparto precoz, donde la paciente ya presenta ausencia de vello en la zona axilar y pubiana, que todo esto nos significa una clave diagnóstica para poder hacer la confirmación de la presencia del síndrome de Sheehan. En la fase aguda, entonces, hemos visto que también habrá un déficit de las hormonas luteinizante, la corticotropina, el cortisol y un déficit en la producción de tirotropina y tiroxina. En la fase crónica veremos que se manifiesta muchos años después de que la paciente ha sufrido esta hemorragia severa que ha producido la isquemia y posterior atrofia de la glándula hipófisis. Veremos que la paciente sufrirá de un hipotiroidismo secundario y también una insuficiencia adrenal. Entonces, para el diagnóstico, nosotros deberíamos solicitar a la paciente, en caso de sospecha de que presente el síndrome de Sheehan, el perfil hormonal estándar de oro, que consiste en pedir un perfil, como lo estamos mencionando, donde saldrá los valores de todas las hormonas asociadas a la glándula hipófisis. En cuanto al diagnóstico, se establecerá también dentro de lo que es los estudios imagenológicos, donde más que todo los estudios imagenológicos nos servirán en la fase crónica, ya que en la fase aguda no veremos la presencia marcada como tal en una radiografía o en una tomografía axial computarizada. La imagen que nos confirmará la presencia del síndrome de Sheehan será que en una tomografía axial computarizada ver la silla turca vacía, como lo vemos en la imagen, en la cual aparece varios meses posteriores al evento hemorrágico. Por ejemplo, es un caso de una mujer de 37 años de edad que presentó una historia clásica de hipopituitarismo con 3 meses de evolución complicado, donde vemos específicamente que la silla turca se encuentra vacía.
También en la resonancia magnética veremos que existirá para confirmar el diagnóstico una disminución del tamaño celular de la glándula hipófisis, y vemos también que la silla turca se encuentra parcialmente vacía. En cuanto al diagnóstico diferencial, debemos ver también que hay algunos otros procesos que pueden afectar a la glándula hipófisis y no específicamente ser el síndrome de Sheehan. Entonces veremos que la hipofisitis linfocitaria es la que más se asemeja, que es un cuadro donde técnicamente la inmunología del paciente es la que destruye la glándula hipófisis como tal. Veremos en comparación con el síndrome de Sheehan. En la hipofisitis linfocitaria no hay una historia de una hemorragia postparto. En cambio, el síndrome de Sheehan está técnicamente relacionado con una hemorragia postparto. En la resonancia magnética, en la hipofisitis linfocitaria habrá un agranamiento hipofisiario, también el hipotiroidismo será de rápida instalación. En cambio, en el síndrome de Sheehan, la resonancia magnética, la silla turca está vacía. Además, hay un hipopituitarismo que puede llevar años de evolución. Y en lo que respecta a ver también una afectación en lo que sería la hipofisitis linfocitaria, habrá una afectación adrenal, una afectación tiroidea y gonadal, que también se relaciona en lo que es el síndrome de Sheehan. Bueno, entonces vemos aquí el síndrome de Sheehan como tal. Habíamos mencionado que tras el déficit de producción de las hormonas que eran a niveles normales, que eran producidos por la hipófisis, veremos distintos grados de alteraciones, tanto en los hombres como en las mujeres, ya hasta en los niños y adolescentes, que se notarán más que todo en los niños en una falta de crecimiento, aumento de la grasa corporal. También se verá alterado lo que sería el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, y habrá una disminución de la masa muscular y ósea en los pacientes que sufren el síndrome de Sheehan. Aquí vemos en estas imágenes una paciente que sufre del síndrome de Sheehan, conocido también como panhipopituitarismo, y observamos que los pacientes que sufren del síndrome de Sheehan no alcanzan el tamaño normal de un adulto, que a través de los años ellos pueden llegar a presentar, como estamos viendo, enanismo y parecer técnicamente, o sea, no envejecer, entonces tiene la apariencia de niños. Este es el algoritmo diagnóstico que nosotros utilizaremos para determinar el síndrome de Sheehan como tal, y ver, relacionando la manifestación clínica que presenta el paciente y a través de la sospecha clínica, solicitar un perfil hormonal que nos permita determinar la producción y la funcionalidad de la hipófisis, y así ver si el paciente, en este caso se confirma la presencia de síndrome de Sheehan, utilizar una terapia de reemplazo hormonal. El tratamiento del síndrome de Sheehan consistirá en simplemente realizar un reemplazo tiroideo o con levotiroxina, dependiendo de la dosis que necesite el paciente por kilogramo de peso, y ver también si es que necesita un reemplazo corticoadrenal o cortical, y se puede realizar con hidrocortisona o prednisona. Cada caso será distinto y se graduarán los medicamentos de acuerdo al kilogramo peso. Bueno, les agradezco, queridos estudiantes, por su gentil atención. Esto ha sido todo. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.